Diario Crónica presenta Crónica de una verdad. Un 29 de julio de 1963, Héctor Ricardo García formó parte de la aventura más apasionante del periodismo argentino. Con poco más de 30 años, creó el diario Crónica, el único con 3 ediciones diarias en todo el país. En menos de 5 años, Crónica lograría una imponente tirada de 700.000 ejemplares diarios. El éxito se debió a la información que brindó sobre el peronismo. La mañana estaba El Mundo, La Prensa, La Nación, Clarín, nadie, todos contreras a Perón. Y sale Crónica matutina y poco a poco empieza a nombrar a Perón. Y entonces empieza a comenzar a venderse el matutino, empieza a venderse y los pasó por arriba a Prensa, Clarín, a todo. Además, ofreció a sus lectores la más completa y admirable sección policiales. Siempre la noticia que salía en Crónica no salía en otro lado. El desprejuicio para tocar cualquier tema, acá todo servía. Una de las frases famosas es que decía la gente, decía, mire, Crónica es un diario que chorrea sangre. Y yo decía, no chorrea sangre, lo que chorrea son noticias. Los títulos que tenía, que impactaban de Crónica, lo fueron haciendo de a poquito en los otros diarios. Fue un verdadero maestro del periodismo. A fines del año 1974, se produjo la clausura del diario Crónica, acto de evidente limitación y censura a la libertad de expresión ante el silencio ominoso de otros medios. No condenaban ni hacían solicitadas, sino que usufructuaban el espacio vacío. Se dispuso la clausura del diario Crónica por una noticia que evidentemente no le habrá querido gustar en ese momento el gobierno de Isabel Perón. En lugar de hacer la noticia amplia, como debe ser, la hace cortita. Parece una noticia policial y no era una noticia policial. Crónica estuvo un año sin salir, pero mantuvo la estructura para esa cantidad de ejemplares, con sueldos y personal, y tuvo que empezar de nuevo. Héctor Ricardo García, sin salir del diario, seguía pagando los sueldos. Seguimos cobrando y nosotros pudimos seguir morfando. A los 2 meses sale el diario Última Hora con todo el mismo personal de Crónica y con la misma línea de Crónica, ¿no? Es decir, seguimos trabajando, por eso que nunca sentimos en algo que es sensible al trabajador, que es el bolsillo. El daño fue evidente. La contundencia de las cifras revelan la envergadura del perjuicio. Crónica vendía 700.000 ejemplares diarios, la mayor tirada mundial de habla hispana. Clarín vendía 150.000 ejemplares diarios. Luego de la clausura, Clarín pasó a vender 600.000 ejemplares diarios. Recibió la migración casi instantánea de nuestros lectores. Para más datos, hasta reformó estilo y contenidos para así reforzar este movimiento hacia sus páginas. Clarín dio un cambio total, cambió la declamación, cambió el estilo, cambió todo. Yo trabajaba en Clarín a la tarde y en Crónica a la mañana. Y sí, sin ninguna duda cambió. Clarín antes, la tapa de Clarín estaba dedicada pura y exclusivamente a acontecimientos internacionales. Y después lo empezó a copiar. Un crecimiento basado en la desgracia de otro. En este caso, nos tocó a nosotros, el diario Crónica. Yo, después de tantos años de experiencia como periodista, creo que Clarín siempre fue funcional al rodar de turno. Bueno, ahora se está peleando. Lo que no vio, no porque, pero ¿por qué? No por una cuestión periodística, sino por la cuestión de cuidar los negocios. El diario vuelve a la vida el 17 de diciembre de 1975, momento en que la Suprema Corte de Justicia dejó sin efecto su clausura. No repuesto aún de aquel impacto, en el año 1976, Clarín y La Nación, junto a La Razón, adquieren la mayoría accionaria de Papel Prensa. El presidente de la Nación, junto a autoridades de la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales.
De esta manera queda así inaugurada. Crónica y personalmente su fundador denunciaron este hecho y pidieron que se investigue hace más de 26 años. Ese fue el origen de la debacle económica que sufriera el diario y que se prolongaría durante años. En muchas oportunidades el diario Crónica, estando Héctor Ricardo García, tenía problemas que le daban menos cuota de papel. Y a veces salía chiquitito y evidentemente eso molestaba mucho, no solamente a los que lo hacían, el diario, sino a los clientes, a los que lo compraban. Crónica había quedado muy sofocada por la entrega del papel y muchas veces nosotros nos íbamos a la vereda del diario a esperar a que llegara el camión con la bobina, porque no se sabía si al día siguiente salíamos. Entonces cuando veían doblar ahí por Brasil el camión que venía con la bobina, era como si un griterío era una cosa eufórica. Una euforia era como, bueno, un día más. En 1984, Héctor Ricardo García, el creador del diario Crónica, fue entrevistado por Hugo Guerrero Martínez en A Solas. La Nación, Clarín y La Razón son socios del gobierno de este y del anterior, y del que va a venir en Papel Prensa, una empresa que vos sabés bien que fue curiosamente, entre comillas, adquirida, y que nunca se investigó, ni nunca se averiguó, ni nadie se preocupó de saber cómo llegó a manos de los actuales propietarios. El Estado posee el 21% de las acciones de Papel Prensa y le vende el papel a quien quiere venderle. En el caso nuestro, por ejemplo, lo hemos denunciado públicamente. Comenzó así otra etapa de esta lucha desigual y la postura abusiva. El manejo arbitrario del insumo esencial de esta industria, el papel de diario. Para su operación básica, Crónica necesitaba 1.500 toneladas de papel y recibía un cupo, paradójicamente, establecido por sus propios competidores, de 300 toneladas, lo que impidió reducir la tirada y salir con muy poca cantidad de páginas. Así, entre un ejemplar de Clarín y uno de Crónica, la relación era de 10-1, vale decir, Clarín pesaba 1 kilogramo y Crónica 100 gramos. Recordemos que el papel para imprimir diarios es uno de los insumos más caros de la industria gráfica. Tuvimos como consecuencia, por la falta de este insumo principal, la limitación y la necesidad de cerrar la edición vespertina, la quinta y sexta, y la limitación en cuanto a la cantidad de páginas. En su momento tuvimos que restringir a 32 páginas la edición del diario matutino por limitación de consumo. Cuando yo era jefe de la Nación tenía contacto con los gerentes y me comentaban que realmente estaban presionados, absolutamente ahogados por Papel Prensa. Desde los principios del año 2000, 2001, más con el agravante de la crisis, se cerró el tema de la importación por un tema de costos y nos limitó aún más, obviamente. Limitados a 250, máximo 300 toneladas mensuales.